Agradecemos al Señor que podemos tener este tiempo de abrir su palabra y en esta ocasión para tratar de comprender el tema de los pactos que están en la Biblia y que es parte de la hermenéutica para nuestros estudios de interpretación bíblica. Trataremos de también ver una breve historia de cómo surge la teología del pacto. Vamos a tratar de definir el concepto de pacto empezando con el hebreo, porque en realidad lo vamos a encontrar por primera vez en Génesis 6, cuando Dios hace el pacto con Noé y dice que va a establecer el pacto entre Noé, sus hijos, su mujer y las mujeres de los hijos, y eso se va a referir principalmente a lo que va a suceder después del diluvio. Así que la palabra berit viene con el sentido de cortante, y obviamente en hebreo hay dos palabras que se unen, que es karat berit, cortar un pacto. Y aparentemente vamos a verlo ilustrado en la historia de Abraham. No sabemos bien, pero como este término aparece en una raíz probablemente acádica y aparece en paralelos en los datos hititas o egipcios o asirios y bueno, obviamente arameo, este término se utilizaba para hacer una alianza, para prometer algo entre personas o armar una confederación o convenir. Y también el nombre Berit se le daba a la deidad de los siquemitas, como una de las deidades que ellos adoraban en la tierra de Canaán. Aquí les voy a dar un bosquejo de lo que deberíamos ver en el ejemplo de lo que es el concepto de el pacto en el Antiguo Testamento. Nos deja un ejemplo muy grande en Génesis 15. Yo les voy a dar este bosquejo y después vamos a leer el pasaje y vamos a tratar de tener una idea concreta de este concepto. En primer lugar, cuando Dios llama a Abraham, vamos a ver que está el compromiso divino de bendecirlo. Ya estamos en el capítulo 15, acuérdense que en el capítulo 12 está el llamamiento de Abraham. Después Abraham va a hacer una consulta acerca de su descendencia. Y Dios va a hacer un compromiso de proveerle una descendencia a Abraham. Nuevamente Abraham interviene y le consulta acerca de la heredad terrenal en los versículos 7 al 8. Y Dios hace un compromiso divino acerca de que va a ser segura la realización de lo que Dios le prometió. Y del versículo 9 al 21 vamos a encontrar cómo se va a armar un pacto incondicional. Recuerden que el pacto es entre dos personas, normalmente, pero cuando Dios hace un pacto con Abraham o cuando lo hace con David, Dios se compromete a hacer algo, lo pacta, pero depende solo de él y de su fidelidad. ¿Y cómo se hace este pacto? Se va a hacer a través de animales partidos por la mitad, versículos 9 y 10. Se va a hacer a través de el acto divino exclusivo de pasar entre los animales, lo vamos a ver en el versículo 17, y a través de límites definidos de la tierra que Dios se compromete a darle a Abraham. Por eso, siempre decimos que cuando la teología del pacto utiliza, o los teólogos del pacto, utilizan el libro de Josué para decir que Dios le entregó toda la tierra como lo había prometido, no es correcto. Lo que Josué empieza diciendo es que Dios les promete que todo lugar que pise la planta de sus pies, Dios se lo va a dar. Pero los límites definidos a Abraham de todo lo que le va a pertenecer a su descendencia, está aquí, está en Génesis. No está en el libro de Josué. Leamos. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ahora pregunta Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo
y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Aquí Dios hizo este tema del pacto. El Salmo 55 tiene un texto también que dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Así que la idea de que nos deja este texto de la Biblia, el capítulo 15 de Génesis, es que el que hizo el pacto de darle la tierra a Abraham fue el Señor. Y eso de cortar los animales por la mitad y pasar por en medio, da la idea, la imagen de que si alguien quebrantaba su pacto, estaba dispuesto a ser partido por fallar, ser cortado por la mitad. Y Abraham no participó de ese pacto, fue Dios el que lo hizo. Dios es el que le promete esta tierra a través de un pacto. Y esa tierra todavía no la tiene el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y la va a tener, porque eso es lo que los profetas del Antiguo Testamento constantemente están avisando. Y además, a través de la descendencia de Abraham, va a tener un rey que va a gobernar esa tierra. Y cuando el Señor presenta las parábolas del reino, dice que muchos van a juntarse a una cena, que sin duda es la cena de las bodas del Cordero, en donde va a estar Abraham y todos los patriarcas. Ven ustedes que la Escritura, siempre que se interprete literalmente, nos ayuda solo a armar la línea de tiempo para saber cuándo se cumplen las cosas. Pero si yo no presto atención a lo que dice la Escritura, me va a costar mucho después armar un buen esquema para interpretar la Biblia. Vamos a seguir mirando un poco más esto. Algunas ideas para sumar a esto. Cortar un pacto es la expresión que indica el hebreo y se asocia a la idea de que quienes realizan ese pacto están dispuestos a ser partidos por el medio si lo violan. En segundo lugar, los pactos que encontramos en la Biblia pueden ser condicionales e incondicionales. Los pactos condicionales requerían la participación del ser humano, porque eran acuerdos que se hacían, que Dios le proponía al hombre y el hombre lo aceptaba o no. Y los pactos incondicionales son aquellos en los cuales Dios es quien se compromete a cumplirlo basado en su omnipotencia y fidelidad.
Ustedes disculpen que vaya rápido, pero tengo 26 diapositivas y necesito que ustedes tengan la idea global. En el próximo estudio vamos a tratar de comparar con diapositivas tanto los pactos como las dispensaciones. El punto 5 de ideas para sumar. Ya que en el Antiguo Testamento Dios es el que decide hacer un nuevo pacto, con el cual decide reemplazar el pacto mosaico que la nación de Israel rompió, ¿sí? Tenemos que entender que este nuevo pacto es netamente algo que surge de Dios, porque Israel rompió el pacto del libro de Éxodo 19. En sexto lugar, el Señor Jesucristo es el mediador de este nuevo pacto. Y ese pacto es para bendecir a Israel, para bendecir a los gentiles, porque Dios tiene que cumplir este pacto hecho a Abraham en Génesis 15 y el que le hace a David en 2 Samuel 7, que es de darle un descendiente que controle, que gobierne a todo el mundo. En séptimo lugar, hay que recordar que la sangre del Señor Jesucristo, su sangre, es lo que garantiza este nuevo pacto. Y en un aspecto de esa sangre, el Espíritu Santo dice que se llama la sangre del pacto eterno en Hebreos 13, 20, 21. Y esa sangre del pacto eterno está destinada también a bendecir a los creyentes que formamos la iglesia hoy, en donde judíos y gentiles estamos unidos en un cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Pero esto no invalida para nada el plan de Dios al hacer un pacto con Abraham de darle esa tierra y el plan de Dios con David de darle un descendiente. Ahora vamos a tratar de ver, como decimos constantemente estos temas, en forma breve, cómo se define el concepto pacto en el griego, diateque. Y esta palabra, acá tienen una diapositiva en donde ven que tiene tres maneras de usarse. Una es la celebración de un pacto, el acuerdo, ¿no es cierto?, que se hace, la promesa que se hace en ese acuerdo solemne. Y ahí tienen los textos para poder estudiar después. También lo que es en realidad el pacto, qué es lo que contiene ese acuerdo entre dos partes. Y ahí lo van a ver en Gálatas 3:15, cuando justamente se habla de este tema. Y también esta palabra diateque se traduce muchas veces por testamento, la realización de un legado, algo que se deja como una especie de herencia. Pero el término diateque es reemplazado en el hebreo del Antiguo Testamento, en la reversión de la Septuaginta, o reemplaza a la palabra berit, que es la que habíamos estado estudiando. Ahora vamos a ver la secuencia de los pactos. La Biblia nos habla de pactos y tenemos que ver que 8 pactos los tenemos clarísimos, pero hay 3 pactos que se agregan en base a lo que después se conoció como la teología del pacto, que lo vamos a tratar de ver muy brevemente. El pacto edénico, es decir, el pacto que hace Dios con Adán, incluye algunos aspectos que condicionan la vida del hombre antes de su caída. Esto es importante tenerlo presente. El segundo pacto, que se llama adámico, es un pacto que se hace una vez que el hombre ha caído y consta de algunas regulaciones para la vida del hombre después de esa caída. Y gran parte de lo que está en ese pacto es perpetuo a través de todas las generaciones y hasta que la maldición sea quitada de la creación, como dice Romanos 8. Así que una característica de este pacto es que persiste. En el pacto noénico o con Noé, en Génesis 8, es también el intento divino tocante al gobierno y a la posteridad humana. Y en todas las generaciones subsiguientes, porque fíjense que desde ese lugar donde se da permiso para comer carne y para quitar la vida a las personas que sean, digamos, un impedimento a ese dominio que el hombre tiene, persiste en el día de hoy todavía. Lo mismo que en el caso de lo que hablábamos de la dispensación de la conciencia, como la conciencia continúa en el ser humano
condicionando sus acciones, aun cuando puede ser cauterizada y el hombre puede hacer lo que quiere. El pacto con Abraham, que es un pacto incondicional que acabamos de mirar en Génesis 15, tiene que ver con la promesa de una descendencia y de la tierra. En cambio, en la dispensación vemos 7 aspectos muy interesantes de lo que Dios habla con Abraham en capítulo 2. Luego le va a seguir el pacto mosaico, y ese es un pacto en Éxodo 20 con 3 aspectos: los mandamientos, los juicios y las ordenanzas. Eso dirigía la vida moral, la vida social, la vida religiosa, e imponía castigos ante el quebrantamiento. Y el pacto mosaico termina siendo, en cierta medida, un pacto de obras, porque ellos podían, a través de cumplir esas obras, quedar en la tierra prometida. Por eso se llama también el pacto palestino, que Dios promete sacarlos de esa tierra, aunque el pacto palestino puntualmente tiene otro concepto que no tenía el pacto mosaico, que es que Dios los va a volver a traer a la tierra. Así que el pacto mosaico tiene que ver con la relación con Dios y las bendiciones en esa tierra prometida, y el pacto palestino contempla que van a ser sacados de la tierra de Palestina y que van a ser traídos nuevamente por Dios. Y eso va a suceder en el período exactamente cuando termina la tribulación y empiece el milenio. Van a volver a estar en esa tierra. Y el pacto davídico, que es muy importante en 2 Samuel 7, tiene que ver cuando Dios le da 3 promesas a David para Israel, que es que le va a dar un trono eterno, que le va a dar un reino y un rey eterno que va a estar en ese trono. Y finalmente, bueno, podemos hablar del nuevo pacto de Jeremías 31 y Hebreos 8, que es incondicional, lo mismo que el pacto davídico y el abrámico, en donde Dios lo hizo básicamente con Israel para poder darle las bendiciones que ellos quebrantaron en el pacto mosaico. Y ese nuevo pacto, un aspecto de esa sangre del nuevo pacto, es la que hablábamos recién, de un pacto de redención o pacto eterno, que lo tenemos en Hebreos 13, 20 y 21, y en Tito 1, 1 y 2. Y la idea de ese pacto es que la Trinidad, antes de que empiece este mundo, el tiempo cronológico, había definido cómo iba a ser todo lo que en el tiempo cronos se va desarrollando ante nuestros ojos. Es decir, el Padre proveyendo un sacrificio que es el Señor Jesucristo, dándolo por la humanidad, a su vez el Señor Jesucristo cumpliendo ese plan, muriendo en la cruz, derramando su sangre, y el Espíritu Santo aplicando ese principio de lo que llamamos el plan de salvación en la vida de las personas elegidas por Dios. Los otros 2 pactos, que se llaman el pacto de la gracia y el pacto de las obras, eso lo utilizan mucho los teólogos del pacto. Y aunque no está descrito en la Biblia, eso es una deducción que ellos hacen con respecto a que el pacto de obras es simplemente que Dios, en el Antiguo Testamento, ellos dicen, ¿no?, que Dios promete bendecir al hombre si el hombre obedece. Es decir, depende del mérito humano. Pero no tenemos ese texto en la Biblia. De hecho, lo que sí tenemos es que hay un pacto edénico, pero no un pacto de obras. Y el pacto de gracia también es una deducción, pero no hay un texto que diga que Dios se compromete con el Señor Jesucristo a derramar su gracia sobre todo ser humano para salvarlo, porque en realidad no se salvan todos, sino solo los elegidos, según Efesios capítulo 1, Romanos 8. Entonces, estos 2 pactos no son tenidos en cuenta en la Biblia, si bien son deducciones por medio de las cuales interpretan la Escritura los teólogos del pacto. Vamos a hacer una pequeña historia relacionada con los pactos.
Cuando nosotros hablamos de la teología del pacto, no es tanto la teología en el sentido de que es un conjunto sistemático de enseñanzas doctrinales, sino que en realidad es un marco que utilizan para interpretar las escrituras. El segundo punto, lo conflictivo de este sistema es que afecta el sentido normal de la palabra de Dios y se mezcla el sentido figurado con el literal, pero no hay una regla clara sobre dónde utilizamos cada uno de esos aspectos. Por eso, cuando ustedes hablan con ellos sobre lo que pasa en Ezequiel 40 al 48, cuando Dios, que ha prometido en la tierra un rey, y nos enseña Ezequiel que va a haber una serie de sacrificios según el orden de Melquisedec y no según el orden arónico, ellos dicen que eso no se va a cumplir, que son profecías, que están ahí, no tienen mucho sentido. Bueno, cuando uno a la palabra de Dios empieza a ponerle argumentos de ese estilo, entonces ya estamos en un problema de conflicto. Y el conflicto es, ¿dice Dios lo que dice en su palabra? ¿O no dice eso? Y dice lo que la teología del pacto interpreta. Punto 3. El otro marco interpretativo que se suele utilizar para entender las escrituras es la teología dispensacional. Pero tiene una diferencia este marco interpretativo. Es que interpreta la palabra en su sentido normal, liso y llano, de lo que Dios dejó escrito. Y eso asegura que estamos leyendo la Biblia como si leyéramos un libro que nos está explicando los pasos necesarios para hacer una comida o para un mapa. Esa es la gran diferencia. Los teólogos del pacto son personas que dan mucha importancia en su sistema de interpretación de las escrituras, fundamentalmente a esos 2 o 3 pactos que les estaba diciendo recién. Pero los teólogos del pacto eligieron desde el tiempo de la Reforma Protestante, no antes, interpretar la Biblia por medio de un sistema cuyas bases las inicia la teología patrística. ¿Y quiénes desarrollaron esa teología entre el siglo IV y V? Ticonio y Agustín de Hipona. Ellos enfatizaban estos 2 pactos, el de las obras, que es entre Dios y Adán, y el de la gracia, que es entre Dios y Cristo. Pero no hay base bíblica para eso. Pero no se olviden que Agustín pensaba que la Iglesia había reemplazado a Israel y que Dios, al no estar más Israel, ahora la Iglesia era el Israel de Dios. Error que siguen ellos también, los teólogos del pacto, enseñando en sus escritos. Bueno, excepto algunos bautistas que son calvinistas reformados, los teólogos del pacto están convencidos de que así como los chicos eran circuncidados bajo el antiguo pacto, así bajo el nuevo pacto hay que bautizarlos, porque el bautismo reemplazaría la circuncisión. Y entonces bautizan a los hijos de los creyentes, pero no considerando el tema de la conversión. Vamos a mirar los primeros siglos, cómo aparecen estos conceptos. En la iglesia que estuvo durante los 3 primeros siglos, no generó ninguna variante en los pactos y dispensaciones que están en la Biblia. Pero entre el año 130 y 200 vivió Ireneo, y él utilizó el tema del pacto con Abraham como una forma en donde él justificaba el tema del premilenialismo, porque la tierra aún no le había sido entregada a Abraham, y los judíos estaban sin tierra. Más adelante, cerca del 350, ya contemporáneo con Agustín de Hipona, Crisóstomo habla de los sacramentos que se estaban instituyendo como pactos. Y por supuesto, Agustín de Hipona pone las bases de estas ideas, las cuales durante la reforma de Lutero no se cuestionaron. Estamos ya hablando desde el año 400 hasta el año 1500. ¿Qué pasó en la iglesia medieval? Aparecieron 3 ideas muy importantes acerca de este tema de los pactos. Primero, apareció el absolutismo papal,
que en el siglo XVI desarrolla la idea de un pacto bautismal. Entonces, cada niño que se bautizaba era un pacto de obediencia y sujeción al Papa, al catolicismo, a la religión. Si alguno después de estas personas ascendía al gobierno y rompía ese pacto y no le daba el lugar preponderante al papado, entonces la Iglesia Católica podía resistir a ese gobierno y luchar contra ese gobierno. En segundo lugar, la Iglesia medieval, los teólogos del catolicismo empezaron a hablar de las propiedades salvadoras de la misa, porque al sacrificar a Cristo cada vez que se practicaba era una renovación de un pacto con Dios, con lo cual ya la Biblia no tenía mucho sentido, porque Hebreos dice que el sacrificio de Cristo es de una vez y para siempre, no se puede repetir, como se repetían los sacrificios del Antiguo Testamento. Y eso es una demostración de que no estaban prestando atención a la diferencia de 1 Corintios 10:32, judíos, gentiles e iglesia. Estaban ignorando el pacto que Dios había hecho con Abraham y el pacto que Dios había hecho con David y la teología del nuevo pacto que surge de Jeremías 31. Entonces, esta teología del catolicismo ya estaba cambiando todo esto en la época medieval. En tercer lugar, la forma más importante de ideas de pacto las desarrolló un teólogo católico que era alemán llamado Gabriel Biel. Este está entre 1400 y 1500 y él considera que había un pacto que se llamaba pacto de méritos. ¿En qué consistía? En enseñar a la gente que Dios aceptaba salvar a cualquier persona que haga lo mejor que puede en su vida. Es decir, Dios tiene que brindar su gracia a todos. Y si vos haces lo mejor, Dios te va a dar su gracia. Lutero creía esta idea, pero luego de iniciar la reforma, de abrir las escrituras y empezar a leer, la desecha, porque el tema de la justificación por la fe que él defiende anula automáticamente esta justificación por las obras. Y eso lo hace en 1517 y después fue un batallador contra estas ideas, un enemigo, porque entendía que estaban contra la Biblia. Pero fíjense que en el periodo medieval surgen estas ideas y en el periodo de la Reforma, Lutero no trabaja mucho con los pactos, no hay mucha información, pero Zwinglio toma Génesis 17 como modelo de la relación del creyente con Dios. ¿Y por qué? Lo hace porque en Génesis 17 Dios hace un pacto a través de la circuncisión. Cuando tiene a su hijo y ya Ismael tenía sus 13 años, entonces Dios hace un pacto con la descendencia, un pacto perpetuo para ser el Dios de esa nación, de la nación que iba a venir de Abraham. Y esta persona toma esta idea. Bueno, quiere decir que así como la circuncisión hacía ese pacto para ser el Dios para toda la eternidad de esa nación, el bautismo es lo que hace el pacto con la Iglesia Católica. Por eso es tan importante en el catolicismo la frase que no se puede cambiar de religión, porque si no te vas al infierno. Ahora, esto fue antes que los anabaptistas, que en 1525 negaban la validez del bautismo infantil. Y en 1534, Bullinger escribe el primer tratado sobre los pactos, en un libro que él llama Del único y eterno testamento o pacto de Dios. Ese tratado fortalece la idea de Génesis 15, que la gracia al hombre es ofrecida por Dios si éste es obediente. Pero Calvino fue precursor de la teología federal reformada en sus comentarios o su libro llamado Doctrinas del año 1559. Y casi todas las doctrinas bíblicas y la vida cristiana es influenciada por este concepto del pacto con Abraham. Pero Calvino enfatiza que la Iglesia Católica violó el pacto y los protestantes
tenían que resistir a la Iglesia Católica por haber hecho esa violación. Así que estamos mirando un poquitito lo que pasa hacia... La verdad es que hay que resumirlo, porque hay mucha información, pero hay que resumirla, acerca del tema de los pactos en el periodo de la Reforma. Dos discípulos de Calvino agregaron ideas a los pactos. Uno fue Zacarías Ursinus, que habla del pacto de ley entre Dios y Adán en el huerto, previo a la caída. Y el otro, Casparo Levianus, que presenta la idea de un pacto pretemporal entre Dios el Padre y Dios el Hijo para salvar al hombre. Estas ideas, unidas al concepto del pacto de la gracia, resultaron en la teología federal de hombres como Johann Cosius, que entre 1600 prácticamente permite un marco importante sobre el tema de pactos. Y este pacto de obras y el pacto de la gracia reside un estado de credo en la confesión y en el catecismo de Westminster entre 1643 a 1649. Fíjense ustedes cómo estos conceptos que están basados en ese periodo están dando el marco de la teología del pacto. Las tendencias posteriores a la Reforma, sigue Cosius, que no fue el que inventó la teología del pacto. Otros teólogos de la época fueron arreglando estas ideas que hoy están dentro de lo que se llama la teología del pacto. ¿Por qué? Porque Cosius era infralapsario, es decir, él creía en la total depravación del ser humano. Y por eso una de las ideas que son sacadas, como eso era una idea sacada del calvinismo, relacionada con el orden de los decretos divinos, él no quería entrar en esas controversias, pero él deja abierto un grupo de ideas que surgen a partir de lo que él pensaba. Las 6 ideas que surgieron en estos comentarios que había hecho Cosius, las vamos a ver muy rápidamente. Primero, lo que era la resistencia política a la tiranía, y esto lo hizo en un libro en un tratado llamado Ley Regia de Samuel Rutherford, que no es igual que el Franklin Rutherford de los Testigos de Jehová. Este era un pastor presbiteriano y era teólogo. Después aparece también la afirmación de Arminio, de que hay una elección condicional que es paralela al pacto condicional. Es decir, Dios elige sabiendo que las personas van a elegir. La condición es que elijan. Entonces, esto era un poco su idea. También aparece la negación del pacto de obras, que es un aspecto que la teología del pacto mantiene. Esto fue previo a la caída de ciertas escuelas reformadas que hubo en su época. También hay una negación de una escuela que se llama de Saumur, que Philippe Duplessis-Mornay, que tenía que ver con la sumisión del rey al catolicismo y a los sacramentos. Y bueno, él niega que el pacto mosaico tiene que incluirse en el pacto de la gracia. Creía que eran cosas diferentes. En quinto lugar, el pacto viene a ser un punto central en las discusiones de los puritanos en lo que era la Nueva Inglaterra acerca de lo que era el legalismo y el antinominianismo. Estas discusiones van a ir dando lugar a otro aspecto que se llama el pacto de medio camino. En ese pacto permitía que los adultos que no eran profesantes del protestantismo, que se habían bautizado de niños, podían traer a sus hijos para bautizarse y así ser miembros de las iglesias protestantes. Es decir, no importa la conversión, el bautismo es parte de un pacto, por lo tanto deben estar. Al día de hoy todavía hay grupos que suelen bautizar a los niños. Aún hoy es muy difícil entender las varias posturas que perduran entre los teólogos del pacto, porque no se basan en las diferencias bíblicas que se encuentran entre la nación de Israel, o sea, los judíos, la iglesia y los gentiles. Esas diferencias ellas no las consideran. Y además eso trae los problemas que sabemos con la interpretación de las profecías y básicamente de la escatología. Bueno, lamentablemente estamos corriendo con esto, pero tratamos de resumir lo más posible. Ustedes tendrán la oportunidad de estudiar si están interesados en el tema.
y vamos a ir resumiendo algunas ideas. La teología del pacto define dos pactos primordiales, el pacto de las obras y el pacto de la gracia. A veces algunos mencionan el tercer pacto, el pacto de redención, que lógicamente precede a los otros dos pactos. Según la teología del pacto, el pacto de la redención es un pacto hecho entre las tres personas de la Trinidad para elegir, expiar y salvar a un grupo selecto de individuos para darles la vida eterna. A diferencia del dispensacionalismo, la teología del pacto no ve esta distinción que estábamos hablando entre Israel y la Iglesia. Bueno, resumir este tema no es tan fácil, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer 3 puntos. Primero, el tema de los pactos en la Biblia tiene que ser estudiado como parte de la hermenéutica bíblica, pero no hay que pretender imponerlos como el marco indispensable para que se formen las doctrinas desde estas dos deducciones, pacto de obras y pacto de la gracia. Hay que estudiar pactos y hay que estudiar dispensaciones. Los pactos condicionales son acuerdos que Dios decidió hacer con su criatura, y los incondicionales los hace consigo mismo para bendecir a las criaturas. Y en tercer lugar, Dios hace un pacto para que los hombres confíen en su fidelidad y verdad, y Él siempre va a cumplir lo que ha prometido. En Hebreos 6 se nos dice justamente esto. Dios es quien cumple porque Él es fiel, porque Él decidió hacer esos pactos. Y no tenemos que dudar de que se van a cumplir como Él lo ha dicho, porque así fue cumplido todo. Las profecías bíblicas se cumplen literalmente. Cuando Dios promete a Abraham un hijo, le da un hijo, y ese hijo va a ser parte de la bendición con la cual va a llegar el Señor Jesucristo al final. Así que estudiar estos temas, que se nos hace a veces complejo porque son temas teológicos, pero son los que hacen la diferencia en las diferentes escuelas que tenemos. Es decir, una escuela es pactista, una escuela es dispensacionalista. ¿Por qué esa diferencia? Las dos no pueden estar en lo cierto. Una de las dos debe estar confundida, o las dos deben estar confundidas. Sin embargo, al estudiar de una forma hermenéuticamente sana las escrituras, es decir, considerando lo literal, considerando las figuras de dicción, considerando la manera en que Dios cumplió sus promesas que fueron literales, una vez que uno organiza la hermenéutica, entonces la hermenéutica tiene que gobernar con todos sus puntos las formas de interpretar la escritura. Nadie lee un libro de poesía y considera que no tiene figuras de dicción. Sabe que hay figuras de dicción. Y la figura de dicción trata de remarcar un aspecto de lo que quiere enfatizar el autor. En la escritura, las figuras de dicción también remarcan lo mismo, de algo que Dios está enfatizando. Pero no podemos desmerecer una de los elementos de la hermenéutica, como la dispensación, y tomar solo los pactos, porque no vamos a hacer justicia a la interpretación correcta. Y en cambio, miramos a los dispensacionalistas y ellos le prestan atención a los pactos y entienden que son actos soberanos de Dios en donde hace entrar a ciertas criaturas en una relación puntual por algo que Él tiene que marcar. Y entonces no creemos que es correcto salir a decir el dispensacionalismo fue inventado por John Darby en 1830. No es justo, porque las dispensaciones ya estaban en la Biblia. La palabra dispensación está en la Biblia. Y en los primeros siglos, antes de Agustín, la teología escatológica es dispensacionalista. Que el Señor les bendiga.